El que es del Espíritu Santo no murmura ni critica ni juzga, sino amarle y orar por él. Sobre de aquel personaje muy conocido, es un pastor muy conocido en mi país, en mi nacionalidad. No voy a mencionar su nombre, ni tampoco de qué iglesia es, pero lo único que sé que es muy conocido a nivel nacional de todo mi país, incluso Latinoamérica también es muy conocido. Pero lo que yo vi bien claro fue algo sobrenatural, que yo vi que no le gustaba las músicas, que estaba en contra de las músicas, que diciendo que son música de demonio, esa música no le agrada a Dios. Y yo vi bien claro de ese personaje, pero yo sentía que ahí que mi espíritu estaba entristecido, también sentía que ese hombre estaba en confusión y que solamente estaba una ideología para criticar a las músicas y diciendo que eso no es de Dios. Sabemos que en la Biblia habla mucho de talentos. Claro que en la Biblia Sagrada no habla de ministerio de alabanza. No habla la Biblia Sagrada de ministerio de alabanza, sino la Biblia habla de talentos. Cada persona, cuando no era cristiano, ha tenido un talento de que le gusta. Tal vez si a uno le gustó la música de cumbia, tal vez si a uno le gustó la música en balada, o tal vez a uno le gustó la música de salsita, o de guainito, o incluso de reggaetón. Pero nosotros no somos nadie para quien criticar, condenar, juzgar a su música. Porque realmente nosotros no somos nadie, solamente somos instrumentos, pero aquel que conoce los corazones es solo Dios, y solamente Él es aquel que sabe todo. Pero nosotros no podemos criticar ni murmurar de qué música, porque nosotros no sabemos su corazón de cómo está. La Biblia Sagrada habla mucho de la humildad en su corazón, de cómo está. No sabemos si tú lo estás criticando, le estás diciendo, qué feo, esa música del diablo, pero tú no sabes su corazón de la persona, cómo le está cantando a Dios Todopoderoso. Cuando Dios realmente ve el corazón, la expresión de su sentimiento, de cómo está hacia Dios. Esas cosas también pasan, porque hay muchas iglesias que no le enseñan qué es el ayunar. Ojo con eso, hay pastores que no enseñan a los miembros el ayuno. Por eso los ayunos son muy importantes, porque los ayunos enseñan cómo debemos orar, porque cada ayuno es muy importante, porque recibimos el arrepentimiento, y cuando recibimos el arrepentimiento, entonces es ahí donde el Espíritu Santo ingresará hacia nosotros, porque a través del ayuno, porque uno está velando y orando, y ahí cuando nosotros ya recibimos el arrepentimiento, todo, cuando el Espíritu Santo nos limpió, nos lavó toda mancha sucia, contaminación de nuestros pecados, y nos limpió el Espíritu Santo nuestra vida, como también nuestra vida espiritual, entonces somos una nueva persona en santidad. Entonces, y como ingresó el Espíritu Santo, ya no es para que nosotros estemos criticando que esa música del diablo. Y vuelvo a repetir, solamente Dios conoce los corazones de la persona. Yo me acuerdo que cuando yo era un cristiano, cuando recién era un bebé espiritual, de mi viejo yo cuando era mundano, yo cantaba música, reggaetón, urbano. Empecé con la balada y luego hice reggaetón romántico. Cuando cambié mi vida, entonces quise cantar música en mi ritmo, cantarle para Dios. Compongo letras, entonces cantarlo a Dios. Pero como yo era recién un bebé espiritual en la iglesia, era nuevo,
por ahí escucho por las calles a predicadores que están hablando, esos reggaetoneros, esos salseros, esos son música del diablo, confunde todo. Ahora, imagínate cómo yo me sentía si yo recién me había arrepentido, recién era nuevo. Entonces, cuando yo escuché a esos predicadores, entonces me dejó pensativo, podía decir triste. Porque imagínate, que Dios me cambió el corazón, me sacó cuando yo cantaba así música del mundo, del reggaetón romántico. Entonces, imagínate siendo nuevo, entonces, de que yo quería cantar para Dios y escuché a esos predicadores, esas canciones son del diablo, no, esos se van al infierno. Imagínate cómo me sentía yo. Entonces, es para que uno se desanime y ya no para que vaya a la iglesia. Como era nuevo, entonces admito que llegó ese de pensar, decía, si son los cristianos, critican, murmuran, entonces mejor prefiero estar en el mundo y no ir a la iglesia y me siento más tranquilo porque aquí los cristianos critican, murmuran. Entonces, pero gracias a Dios por la oración de mi madre, mi hermana, que me mantengo de pie y sigo hacia adelante. Por eso yo les digo que no es bueno que uno critique. Luego comencé a navegar la Biblia y aprendí y encontré la enseñanza del ayuno en la Biblia. Entonces yo me guía en la enseñanza de la Biblia y también oí del contrito y humillado. O sea, una oración tiene que ser quebrantada con lágrimas, lloros, realmente con sinceridad hacia Dios. Porque cuando uno da sinceridad a Dios, una oración quebrantada, entonces eso la trae a Dios mediante el Espíritu Santo. Cuando uno da, renuncia a todo lo que es de la carne, renuncia a todo lo que no le agrada a Dios y ora dejándose llevar a los planes de Dios con quebrantamiento, lágrima, entonces eso a Dios le agrada, eso atrae a Dios mediante el Espíritu Santo. Y yo me acuerdo que en el ayuno yo decía, oraba para que Dios me dé una respuesta, si la música de reggaetón no le agrada o si le agrada. En mi opinión yo estaba orando por mí a ver si el ritmo que a mí me gustaba antes, cantarle para Dios, o sea, componer unas letras y cantarle a Dios. Entonces yo pedía de corazón en ayunos y resulta, ojo con eso, yo era nuevo, recién era un bebé espiritual nuevo y en la madrugada recibo una revelación muy bonito de parte de Dios que me dio una linda melodía. Yo me acuerdo que era un reggaetón suavecito nomás, tenía como ritmo, instrumentos de guitarrita, tenía de violín, tenía instrumento de tamborcito, incluso hasta arpa, flautita, un poco de tecladito, pero era un ritmo suave, un reggaetón suave nomás era. Y yo me acuerdo que la letra era muy bonito y me desperté a las 5 de la madrugada con ganas de cantar. Yo me acuerdo que esa melodía se me quedó grabado y esa inspiración que me dio Dios. Entonces fui al estudio de grabación, grabé y a muchas personas les gustaron esa alabanza. Y no te miento, lo compuse, lo canté tan solo en 5 minutos. Y luego lo subí a mi canal y le gustó a muchas personas. Por eso yo lo digo, no es bueno que critiquen la persona. Realmente si una persona es en espíritu, está lleno del Espíritu Santo, no es para que critique, murmure al hermano, más bien debe orar para la persona, amar a tu prójimo como a ti mismo, porque el único que critica es el enemigo, el diablo, el chatuco. Solamente él es el enemigo que desea lo peor de nosotros, mas del Espíritu piensa en lo bueno.